Muchas gracias por la invitación, un honor estar con todos ustedes. No sé si me están escuchando bien. Perfectamente, Estela, adelante, por favor. Bárbaro. Bueno, la verdad un gran honor y gracias, gracias. Nombraste última Argentina y voy a ser primera, viste que dice que los últimos van a ser los primeros, así que la verdad que un gusto estar con ustedes hoy. Además de Argentina, soy cordobesa, por eso el acento un poco diferente que me notarán, no podía dejar de mencionarlo. Disculpen el localismo, como hace un rato el tuyo. Bueno, lo mío es una mirada sobre la justicia terapéutica, porque habría mucho para decir. Digamos, yo estoy haciendo un doctorado sobre el tema actualmente, así que hay mucho para decir, y esto simplemente es una presentación, digamos, sobre el tema que me interesaba. Pero quería empezar con esta frase que dice que si la enfermedad mental ayuda a llevar a individuos al sistema de justicia penal, el sistema de salud mental debe ser parte de la solución, ¿no? Eso como cuestión. Así que mi presentación es una breve introducción sobre justicia terapéutica, después sobre juzgados centrados en la solución de conflictos, algo del trabajo que hacemos en el centro de mediación del cual trabajo, una reflexión, unas reflexiones finales y una invitación. El término de justicia terapéutica nace acuñado en 1987 por David Wessler en una presentación que hace el Instituto de Salud de los Estados Unidos de Norteamérica, donde analizó el derecho como terapia, ofreciendo de este modo un marco conceptual a todo lo que es la justicia terapéutica. En el ámbito de la salud mental, el profesor David Wessler constató que las normas, los procedimientos legales, aún sin pretenderlo, producían efectos que realmente afectaban la salud y producían efectos contrarios a la salud mental de las personas que participaban en procesos. Entonces, de ahí se acuñó junto con el profesor Winnick. Un comentario, el profesor Winnick, además de ser experto en estos temas, le cuento que era ciego, así que él tenía, digamos, un interés en particular también y personal en que se aplicara de otro modo el derecho para personas que tenían dificultades, ya sea de salud física o mental. El concepto de qué es la justicia terapéutica, como decía antes, trata de estudiar el rol del derecho como agente terapéutico, analizando el impacto de una determinada ley, de una norma o proceso que provoca en la vida emocional y el bienestar psicológico de las personas afectadas por su aplicación. El derecho se considera como una fuerza social que produce comportamientos y que pueden ser tanto terapéuticos como antiterapéuticos. Y esto puede ser beneficioso o perjudicial para las personas que se aplica y para su entorno. Recién escuchaba, vengo escuchando desde ayer muchas presentaciones y en particular la que hablaba del derecho internacional humanitario, y bueno, la importancia de considerar los aspectos de la salud mental cuando se aplica el derecho no solo a nivel internacional, sino también en los juzgados locales, digamos, ¿no? De cada uno de nuestros países. ¿Qué significa tener una práctica de justicia dentro del marco de la aplicación del derecho, dentro del marco de la administración de justicia? Implica dar participación, implica que los actores legales dan la voz a aquellos afectados por procesos, muestran respeto, generan confianza a través de lo que llamamos la ética del cuidado. Ayer estuvo también entre los panelistas el padre Leonel Narváez, creador de las escuelas de perdón y reconciliación, de la cual soy una alumna de él y soy una facilitadora también de esos talleres, lo cual me hace... Pero esto de la ética del cuidado viene de un colombiano, ¿no? Del Toro, digamos, que habla mucho sobre este tema y la importancia clave de poder cuidar a las personas y cómo tratamos en las intervenciones que realizamos en cualquier aspecto de la vida, pero en particular también a los que trabajamos en el ámbito de la justicia. Es un enfoque, estar enfocado en soluciones, ¿no? Motivar el compromiso y el cambio de las personas, procurando su bienestar, no solamente personal, sino también comunitario, tener en cuenta la dignidad y la autodeterminación de los participantes, tener una escucha activa, herramientas de diálogo,
técnicas basadas en evidencia. ¿Por qué lo refiero y lo enfatizo? Porque a veces utilizamos prácticas y cosas. Escuchaba recién a la disertante que decía, bueno, hay muchas cosas que se ponen de moda, pero en realidad no están bien chequeadas de que si funcionan y no funcionan y se aplican a todos, y esto por ahí está bueno observarlo, mirarlo, trabajar en eso. Y el trabajo multidisciplinario, digamos. Esto es muy importante porque un juez normalmente solo tiene formación en derecho, entonces necesita la intervención de muchos otros saberes para poder intervenir, sobre todo cuanto más compleja es la situación y más difícil, más necesita de otros saberes de la psicología, de la sociología, de la psiquiatría, de la antropología, para poder colaborar con el bienestar y la intervención de qué es lo que esa persona en particular afectada eh, por un proceso penal en particular o familiar necesita, ¿no? Cómo necesita para poder salir de este proceso y tener una ayuda. Después también tiene que ver con esto de comprender los traumas, por esto la importancia de entrenarse en este sentido de cómo afecta a cada persona. Ustedes se habló mucho esta mañana en particular de los efectos de la guerra y no solamente de los efectos de la guerra a nivel colectivo, sino también a nivel personal, pero también los problemas que han afectado nuestro proceso de desarrollo como personas, más allá que no hayamos estado afectados un conflicto bélico, experiencias que realmente han podido afectar nuestro crecimiento y nuestro apego al cumplimiento de las normas, diré, ¿no? Eh, la importancia de que sea inclusivo, buscar entender, respetar las diferencias particulares de cada cultura, las necesidades de una persona afectada por una discapacidad, que sea compasivo, que trate de entender lo que está afectado, lo que afecta a la otra persona y que esté centrado en las personas, ¿no? Que son los destinatarios. Siempre los destinatarios y el centro de nuestro trabajo tienen que ser las personas. Eh, no sé cuántos minutos voy, pero así por ser bastante, ahí me va a ayudar Lucas cuántos minutos voy. Te quedan Quería, 5, me quedan estimado. 5 minutos, perfecto. Entonces, voy a mencionar los diferentes tipos de cortes que se fueron creando con este sustento de la justicia terapéutica, cortes especializadas en temas de violencia doméstica, tribunales de reinserción social, tribunales de salud mental, tribunales de corte o comunitarios, tribunales de tratamiento de droga. Hoy quería compartir que la clave de este enfoque tiene que ver con un abordaje integral, que sea colaborativo, que sea continuo y que sea preventivo. Quería compartir algo del trabajo que realizamos. Yo soy parte del Centro de Mediación del Poder Judicial y quería comentarles un trabajo que hicimos, porque frente a la pandemia pasamos de intervenir presencialmente a trabajar virtualmente, y esto nos dijo, bueno, cómo estamos trabajando, esto de pasar a la virtualidad de nuestro trabajo nos hizo algunas preguntas. De hecho, el Centro de Mediación se creó el primer protocolo de actuación dentro del Poder Judicial, porque frente a la pandemia todos quedamos paralizados y también el Poder Judicial de la ciudad quedó paralizado por un tema de no saber cómo actuar. Nosotros tuvimos el primer protocolo de actuación y empezamos a trabajar en nuestras intervenciones en línea, digamos, dando una respuesta, porque los conflictos seguían y los problemas a la gente la seguían afectando, por supuesto, pero también esto nos suscitó preguntas de cómo estábamos haciendo esto, si nuestras prácticas estaban enmarcadas dentro de la justicia terapéutica, si estábamos centrados en las personas, si comprendíamos sus problemas, si nuestras intervenciones permitían a las partes traducir en palabras la emoción para tramitar el conflicto, si respetábamos sus derechos humanos, si éramos inclusivos. Entonces, frente a esto, hicimos una encuesta que aplicamos, fue anónima, fue voluntaria, eh, entre diciembre del 2020 y septiembre del 2021. Los resultados de esta encuesta mostraron que el 95.7% de los participantes se sintieron escuchados, respetados, cómodos y comprendidos, que los mediadores intervenimos para encontrar puntos de acuerdo, que se utilizó un lenguaje claro, entre otras cuestiones. Esto para dar solamente un vistazo de algunas de las cuestiones, porque realmente el cambiar el método en temas de las intervenciones nos preocupó bastante, por eso el tema de revisar
algunas gráficas de si la gente recomendaría o no un proceso de mediación y la mayoría abiertamente dijo que sí. Eh, cómo se sintieron. Bueno, tenemos muchas gráficas, no lo voy a mostrar porque era simplemente para mostrar algo del trabajo que venimos haciendo, pero quería hacer unas reflexiones finales como a modo de dejarles algo distinto, digamos, de que 2 minutos, entiendo a mi disculpe, manera. Estela. Adelante. ¿Cómo? 2 minutos. Eh, Tres modus operandi, ¿no? Para sostener esto. Primero, la creatividad. Segundo, la empatía. Y tercero, la escucha activa. Y quería leerles aparte de un poema. Cuando te pido que me escuches y comienzas a darme consejos, no hiciste lo que te pedí. Cuando te pido que me escuches y comienzas a decirme por qué no debo sentir de esa forma, pisoteas lo que yo siento. Cuando yo te pido que me escuches y vos crees que tenés que hacer algo para resolver mi problema, te equivocas. Aunque te parezca mentira, escucha. Todo lo que te pido es que me escuches. No hables o hagas, solo escúchame. Este es un poema que se llama Listening, de Ralph Rutten, bueno, que lo traduje en parte para compartirlo con ustedes, me parecía importante, ¿no? Hay la última frase, hay una frase que dice, cambiemos al mundo, dice, no, no a través de grandes actos heroicos, sino tratando de armonizarnos, ¿no? Empezando por nosotros, por nuestro corazón, tratando de encontrar todas aquellas herramientas que nos puedan servir y así poder primar en nosotros la cordialidad y la sensibilidad, la empatía y seremos sanadores de conflictos y así podremos cambiar el mundo. Muchas gracias. Perfecto timing, querida Estela, gracias por tu conferencia eh, y bienvenida el año entrante y para nuevas eh, simposios de este estilo. Quiero darle ahora la bienvenida carajo, a Heidi Márquez, que es una gran amiga personal. Ella es licenciada en Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela y tiene más de 15 años de experiencia en el área de las relaciones internacionales, la diplomacia y la cooperación internacional para el desarrollo. Fue el Rotary Peace Fellow, o sigue siendo, pero estudió entre 2012 y 2014 en la International Christian University en Tokio y allí obtuvo su maestría en estudios para la paz bajo el programa de políticas públicas e investigación social. Desde el 2018 colabora eh, eh, con el esquema de selección de las becas ProPaz en su país, como selección digamos, apoyando la selección de aspirantes y la asesoría de los mismos. Y especialmente en países donde no hay presencia de clubes rotarios. En 2018 participó en el programa de los embajadores de paz positiva del Instituto para la Paz y la Economía, y en el 2020 o desde el 2020 hace parte del grupo de activadores de paz positiva para América Latina que también lidera el Instituto para la Paz y la Economía en asocio con Rotary International. Heidi, bienvenida. Muchas gracias, Lucas. Estoy súper feliz de estar aquí. Por favor, déjenme saber si se ve la pantalla completa. Perfecto, Listo. Voy sí. a poner el cronograma para que no me estés. Bueno, tal como les dijo Lucas, yo soy Peace Fellows de ICU Japón. Em, de 2012 a 2014, afortunadamente, saludos a todos mis compañeros. Mm, Mi tema de tesis en la universidad fue de justicia transicional, teniendo como caso de estudio el caso de mis hermanos colombianos, de los que he aprendido muchísimo, y que me permite estar hoy aquí. Es un tema fascinante para mí y en el cual me he intentado mantener a lo largo del tiempo desde que llegué de Japón. Mm, un poco retomando lo que decía Camilo al principio, la justicia transicional, como decía Estela, y me encanta que Estela ha precedido esta charla. Es que, digamos, si bien los académicos normalmente dan unos conceptos que a veces nos resultan bastante complicados para comprender las aproximaciones políticas y prácticas que le damos al tratamiento de los conflictos. La justicia transicional eh, se caracteriza
por estar presente en momentos de cambios políticos, en transiciones, por decirlo de una manera redundante. Y eso nos lleva a pensar, en principio, plantearnos la pregunta de si realmente estamos en transición y si realmente la justicia transicional se corresponde con las respuestas que queramos dar, ¿no? Sin embargo, tomando en consideración que han sido las Naciones Unidas quienes más experiencia han tenido en la aplicación de la justicia transicional, bien sea porque han liderado tribunales internacionales o porque de manera individual han orientado a los estados a asumir mecanismos alternativos de resolución de conflictos, digamos que ese es el concepto que me gustaría que ustedes mantuvieran más, que tuvieran más en mente, ya que es como una aproximación práctica. Justicia transicional no es una forma especial de justicia adaptada, o sea, es una justicia que entre todos acordamos, que entre todos consensuamos y que entre todos le damos legitimidad, porque tiene que estar centrada en la víctima. Es un enfoque holístico que se vale tanto de elementos de culturales locales, porque obviamente si usted tiene un conflicto en su comunidad o en su país, difícilmente alguien que no vive allí puede decirle a usted cómo solucionarlo, ¿cierto? Entonces, se vale justamente esos valores culturales y ese conocimiento local. Y también se vale, como decía de toda la parte terapéutica, social, para lograr esa resolución y transitar hacia la paz. Normalmente debería existir una cosa que es súper difícil, equilibrio entre justicia y paz, porque a veces necesitamos arriesgar un poco de paz para tener justicia, y a veces necesitamos arriesgar un poquito de justicia para tener paz. Pero lo importante de todo este concepto es construir una paz que sea sostenible en el tiempo. Eh, de la justicia transicional le hablo rápidamente de tres etapas históricas. La primera, que es después de la posguerra, aquellos famosos juicios de Nuremberg y los tribunales de Tokio. La segunda, de la cual América Latina fue bastante protagonista, que fue el fin de las dictaduras de derecha en Sudamérica, todas esas transiciones post 1989, etcétera. Y esa tercera etapa que inicia en los años 90 y que todavía, digamos que conceptualmente pudiéramos aplicar eh, a contextos actuales, siempre y cuando haya esa voluntad política para hacerlo, que es la que se inicia con los tribunales internacionales ad hoc, como el de Yugoslavia y el de Ruanda, y que se basa más que todo en la carta del capítulo sexto de las Naciones Unidas. La justicia transicional, como decía Camilo al principio, debería fundamentarse en cuatro pilares, ¿verdad? Hay países que asumen procesos de justicia transicional y a veces solamente logran construir los primeros dos pilares, ¿verdad? El de verdad y de la justicia. A veces no llegamos, a veces nos quedamos en el primer pilar haciendo un intento, un ejercicio de verdad, pero como dice esa frase que quise poner allí, la búsqueda de la verdad y la construcción de memoria son por sí mismos insuficientes para promover una cultura del perdón, que es un concepto también que está arraigado dentro de lo que es la justicia transicional, considerando como un enfoque holístico, porque también hablamos de las reparaciones, como dijo Camilo al principio de este simposio, y con la idea de que no se cometan esas violaciones masivas de derechos humanos y de no repetición, que se den garantías de no repetición. Em, por supuesto que un enfoque de justicia transicional, y ustedes tienen más experiencia, es decir, la experiencia colombiana está mucho más adelante de lo que pudiera ser la experiencia venezolana hoy en día. Estamos en una etapa súper incipiente, ¿no? Pero esas dicotomías a veces generan tensiones de las cuales tenemos que manejar y darle herramientas a las personas para poder asumir justamente esas tensiones. Y esas tensiones se dan entre las necesidades que tienen, por ejemplo, las víctimas victimarias versus las relaciones de poder que ya existen. Muchas veces son difíciles de desmontar. Entre las soluciones inmediatas y las duraderas. Sociedades que quieren retaliación inmediata porque consideran que eso atiende a sus necesidades más apremiantes. Y entre el castigo versus la amnistía, y por eso puse esa frase al final, que entonces nos va a tocar, digamos, tragar muchos sapos si realmente queremos transitar hacia una paz duradera. Y aquí quisiera retomar un poco
lo que manifestaba Estela en cuanto a proveer herramientas a las sociedades para que puedan manejar, digamos, esos impactos psicosociales o psicológicos que en la mayoría de las oportunidades están bastante desestimados, porque normalmente tendemos a ver los conflictos como ganadores y perdedores, ¿no? Que ese es el principal error, digamos. Dentro de la justicia transicional se quiere darle como resaltar la justicia restaurativa más que la retributiva, donde se enfoque mucho más, a ver, la solución más que la pena, entendiéndonos todos y mirándonos todos, y aceptándonos todos como seres humanos. Entonces, para cuando nos toca tragar sapos, necesitamos darle una orientación, una salida a todas esas tensiones internas que nos generan. Por ejemplo, en el caso colombiano, eh, esa cantidad de violaciones de derechos humanos que se hicieron de manera masiva. Como usted, por ejemplo, confronta a una víctima y le pide que perdone al victimario. Por eso hay que darle herramientas, ¿cierto? En el caso venezolano, nosotros importamos de los que saben que son ustedes, nuestros colegas colombianos, y desde el 2020 se han estado implementando en Venezuela las escuelas esperes de perdón y reconciliación, que Estela también hizo mención al principio. Yo me he involucrado justamente desde el año de la pandemia, que fue el primer ejercicio que se hizo, lo hicimos online, y de ser participante me he convertido en ser facilitadora en la medida en que el tiempo me lo permite. Esta es una iniciativa que la organización Paz Activa ha emprendido entendiendo que el abordaje del conflicto tiene que hacerse en todos los niveles posibles, entendiendo que a nivel micro se necesita, a nivel micro digo de comunidades, de líderes comunitarios, del ciudadano común, vecindarios, necesitan tener esas herramientas para canalizar todas esas frustraciones, que son producto justamente de esas tensiones que se producen dentro del marco de la justicia transicional con las que tenemos que lidiar. Entonces, digamos que el objetivo principal de esas escuelas es resignificar la ofensa, es decir, poner el perdón como una herramienta personal que nos va a ayudar a soltar o a ver nuestros rencores desde otra perspectiva y mirar, digamos, al ofensor con una cara mucho más humana. Allí trabajamos los conceptos de las tres R's: rabia, rencor y retaliación, y eso tiene mucho que ver con lo que me decían mis compañeros que me antecedieron, que si no se les da una orientación apropiada a estos sentimientos de frustración, podemos escalar o podemos estar inmersos en círculos de violencia permanentemente, sin ofrecer realmente opciones o soluciones diferenciadas. Y esas tres R's, ¿verdad?, son utilizadas para promover lo que se conoce como la economía política del odio, la cultura de la venganza, que ciertamente la tenemos muy arraigada en nuestras culturas, pero el hecho de que todos estemos aquí hoy significa que algún cambio queremos producir, ¿verdad? Y para hacerle un poco de contrapeso a esa economía política del odio, lo que se propone eso es la cultura política del perdón, por decirlo, o sea, utilizando, digamos, las mismas vías. Recuerden que tanto el odio como el perdón tiene su marketing. Tenemos un público que lo consume, tenemos un público al que queremos llegarle, un mensaje que queremos transmitir, bien sea o para perpetuar el odio, o bien sea para empezar a mirarnos como personas compasivas, personas que sí nos damos la oportunidad de cambiar y de vivir en convivencia pacífica, que es lo que realmente queremos, ¿cierto? También en esta misma organización he participado y apoyado también una iniciativa que es a nivel de formación, porque entendemos que a nivel intermedio o a nivel meso, como lo dice Lederach, hay líderes o liderazgos que Lady, dos influir. ¿Por qué? minutos. Porque digamos que las personas que están en el medio, esos liderazgos intermedios, son una puerta abierta entre el nivel micro y el nivel superior, que son los órganos decisores, quienes toman, quienes conducen las riendas políticas de la construcción de paz. Y un poco para cerrar ya la idea, con respecto a mi experiencia en Venezuela, que está muy incipiente en términos de justicia transicional, todavía tenemos como una visión muy retributiva de la justicia, necesitamos ir cambiando eso, segura que poco a poco lo iremos logrando. Obviamente la justicia transicional no es una varita mágica, hay muchas restricciones a la justicia transicional, como la pobreza, por ejemplo, la inequidad y la violencia estructural. Es algo que estamos trabajando desde Rotary a través de los pilares de paz positiva. Si bien es cierto que la justicia transicional
aplicable a todos los niveles, macro, meso y micro, digamos que donde nos está funcionando ahora mismo mucho más, y más rindiendo frutos es a nivel micro. Y todas, digamos que las transiciones hacia periodos más democráticos van a depender en cuánto le cueste a la clase gobernante salir del poder. Obviamente que si hay incentivos de perdón y reconciliación, habrá más posibilidad de transitar hacia una paz. Y con respecto a las reflexiones del perdón, bueno, ahí se las dejo en pantalla, es un proceso, es una actitud, es una decisión, pero sobre todo es liberador. Quienes hemos participado en estas escuelas de perdón lo sabemos. Es un desafío, es un acto de violencia. Para mí, las personas que deciden perdonar, las sociedades que deciden perdonar, realmente lo que están ejerciendo es un acto de violencia y debe ser una forma de vida, porque nosotros nos debemos proveer paz mental y salud mental. Y con esto quiero cerrar mi exposición, llevarlos a la reflexión, tratar de entre todos de demostrar esa cultura de la violencia, de la venganza que tenemos tan arraigada. Sé que lo vamos a lograr y esto es un ejemplo. Muchísimas gracias. Excelente, Heidi. 1.000.000 de gracias por tu presentación. Creo que es muy sugestiva y espero que tengamos una interacción muy interesante apenas terminemos la tercera presentación a continuación. Me alegra mucho ver rotarios en esta sala. Uno de los objetivos de tener este simposio y de haber convocado a los becarios ProPaz es tratar de llenar un vacío de relacionamiento entre los becarios ProPaz y los rotarios. Entonces, me alegra mucho que haya esta interacción mediante esta sala o este simposio el día de hoy. Quiero ahora presentarles a Natalia Contreras. Ella es politóloga y además abogada de la Universidad de los Andes de Bogotá. Tiene una maestría en Derecho con una mención cum laude de la Universidad de Notre Dame de 2016 y además una maestría en Estudios Globales y Políticos y Políticas de Desarrollo Internacional de la Universidad de Carolina del Norte de Chapel Hill en 2022 en los Estados Unidos. Su experiencia personal incluye docencia en el ámbito de los derechos humanos en las universidades de los Andes y Carolina del Norte. Natalia ha sido asesora de políticas públicas e investigación en temas de justicia transicional, reconciliación y participación política, y además ejerció como abogada especializada en la Jurisdicción Especial para la Paz y actualmente se desempeña como oficial gerente de proyectos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra. Natalia, bienvenida. Vamos a pasar una placa y luego inicias tu presentación, por favor. Natalia, por favor, 12 minutos a partir de ahora. Ok, gracias. Creo que no puedo compartir la pantalla, Lucas. Oh, Debieron haberte dado me dice que no tengo. Ahorita Natalia, técnica, tendrá el tema para asignarte como coanfitriona y y atendemos el asunto. Y en lo que comemos el tiempo, mi Lucas, y en lo que técnica nos da la oportunidad de que Natalia comparta pantalla. Sí, Natalia, te sugiero entonces que lo hagas sin diapositivas. Para los demás es importante que pasen por la sala principal y se aseguren de que van a ser coanfitriones de esta sesión de trabajo para que en efecto puedan compartir pantalla. Lamento el inconveniente, Natalia, y te invito amablemente que puedas presentar sin tus diapositivas. Bueno, lástima, porque había bastantes fotos interesantes para compartirles. Entonces, bueno, pues nada. Bueno, como decía Lucas, yo fui o soy becaria de Rotary en el Centro de Paz de la Universidad de Carolina del Norte y Duke en Estados Unidos. Y el propósito de mi intervención hoy es compartirles sobre algunas reflexiones sobre el proceso de justicia transicional y construcción de paz en Colombia. Entonces, antes de empezar, quiero aclarar que por motivos de tiempo y el formato establecido para este espacio de diálogo, mi intervención no tiene como finalidad presentar de forma exhaustiva las diversas iniciativas de justicia transicional en Colombia. Asimismo, me referiré a la construcción de paz, siguiendo el concepto del profesor Lederach, el cual se fundamenta en la transformación de conflictos. Algunos de mis
panelistas han obviamente mencionado esto, entonces pues creo que todas estamos ahí alineadas en ese sentido. Entonces, la construcción de paz es un proceso vivo y en permanente cambio en el cual intervienen múltiples actores, no solamente quienes condujeron las hostilidades. Incluye pues, y abro comillas, la estructura, el proceso, la relación, los recursos y la coordinación. Es también importante mencionar que, siguiendo al profesor Galtung, el concepto de paz al cual aludo es la paz positiva. Esta va más allá de la ausencia de violencia directa y enfatiza en la presencia de la justicia social. Esta visión exige la existencia de estructuras políticas, sociales y económicas que permitan una distribución equitativa del poder y el acceso a los recursos. En el contexto colombiano, esta noción de construcción de paz significa entender que, así como las hostilidades persistieron por un periodo prolongado y aún persisten, la reconciliación y la paz no serán metas que alcanzaremos en el corto plazo. Es fundamental entender la construcción de paz como un proceso de largo aliento en el que se deben identificar y dar soluciones concretas a las causas estructurales del conflicto, así como desarrollar capacidades en todos los niveles de la sociedad para superar las relaciones antagónicas. La justicia transicional, como ya tanto Heidi como Estela han mencionado, es un mecanismo para la construcción de paz que permite desde el presente ver al pasado para ocuparse de los asuntos no resueltos y construir un futuro incluyente para todos. La justicia transicional es entonces un conjunto de políticas y mecanismos que las sociedades ponen en marcha para responder a las consecuencias de violaciones masivas a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, y busca garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. En Colombia, la primera experiencia amplia de justicia transicional se conoció como el Proceso de Justicia y Paz, o Ley 975 de 2005. El objetivo de este arreglo institucional fue facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual y colectiva a la vida civil de los miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas. Tras muchos desafíos y aprendizajes, los procesos judiciales de justicia y paz develaron patrones de atrocidades, nexos entre diversos grupos de la sociedad y actores ilegales, especialmente los paramilitares, y abrió un foro para la participación de las víctimas. Este proceso generó grandes aprendizajes para los procesos judiciales y para la reparación. Sin embargo, estos aprendizajes no fueron entendidos y aprovechados al máximo por los procesos transicionales que vendrían posteriormente en Colombia. Más recientemente, en el acuerdo final de paz firmado por el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC en el 2016, el acuerdo buscó establecer estructuras y procesos para la construcción de una paz duradera. El acuerdo final tenía por objeto dar solución a las causas estructurales del conflicto y afrontar el legado de atrocidades que más de 60 años de confrontación había dejado a lo largo y ancho del país. Mi experiencia como colombiana y mi trabajo directo en la implementación del acuerdo me permitieron experimentar lo difícil que es sostener diálogos en sociedades polarizadas y cómo, diríamos coloquialmente, vender la paz en la era de la tecnología. El primer desafío que enfrentó el acuerdo de paz y con ello los mecanismos de verdad, justicia, reparación y no repetición fue la falta de comprensión por una gran parte de la población colombiana de la razón por la cual se necesitaba poner en marcha, por ejemplo, una comisión para el esclarecimiento de la verdad, mejorar el régimen de reparación a las víctimas o crear la Jurisdicción Especial para la Paz, que es una jurisdicción especializada para juzgar los crímenes cometidos en el conflicto, cuyo régimen contempla penas alternativas a los excombatientes que se comprometan con la verdad. Entender que los contextos de violaciones masivas a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario requieren una respuesta judicial diferente es una idea que un ciudadano común no tiene por qué saber, pero es aún más complejo cuando hay desinformación que abonda los antagonismos en la sociedad. Es por eso que los procesos de justicia transicional, y esto creo que Colombia lo aprendió con una lección muy dura en el plebiscito, deben estar acompañados de una propuesta de educación y pedagogía masiva que convoque a los ciudadanos, que permita a cualquier persona entender la razón por la cual, por ejemplo, se creó la Comisión de la Verdad y las ventajas que esto traería para el desarrollo de la reconciliación y la paz en el país. Es fundamental entonces contrarrestar la información falsa y toda esta nueva era del fake news.
Asimismo, durante mi experiencia haciendo seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz como investigadora del Instituto Kroc de Estudios de Paz de la Universidad de Notre Dame, pude evidenciar de primera mano la importancia de entender los procesos de justicia transicional y de construcción de paz como procesos de largo aliento. El seguimiento a la implementación requirió el desarrollo de una matriz para el acuerdo final, donde cada uno de los compromisos hechos por las partes sería cuantificable y su progreso medido en un lapso de hasta 20 años. El entusiasmo propio de un acuerdo histórico de paz invitaba a querer ver que la implementación casi total se daría en unos pocos años. Sin embargo, a medida que se ponían en marcha mecanismos, se creaban instituciones y políticas, se hacía más evidente que el entusiasmo debía ser de largo aliento, pues, aun cuando la implementación debería ser constante, las metas solo se verían cumplidas en el mediano y largo plazo. Así pues, para el caso de la Comisión de la Verdad o la Jurisdicción Especial para la Paz, no era solo crear y poner en marcha las instituciones. Para la primera, era la producción de un informe con recomendaciones, muchas de las cuales se materializarían en 10 o 20 años. En el caso de la JEP, la reparación para las víctimas y la implementación de las sentencias restauradoras, que son los resultados más esperados de la jurisdicción, no se verían en los primeros años. Tanto el proceso penal transicional como el diseño participativo reparador de las sentencias es un proceso de mediano y largo plazo, con implementación en el mediano y largo plazo. Es decir, los cambios estructurales y duraderos toman tiempo y requieren un compromiso sostenido de todos los actores involucrados. En justicia transicional, la JEP representa una propuesta innovadora que tomó lecciones aprendidas de algunas experiencias internacionales y nacionales, como por ejemplo la que mencioné anteriormente de justicia y paz. Algunos de sus rasgos más relevantes son la estructura de un proceso judicial penal que privilegia el reconocimiento de la verdad por parte de los excombatientes, reconoce la importancia del saber interdisciplinario para establecer la verdad judicial, otorga a las víctimas un papel central en el proceso y contempla penas alternativas a la privación de la libertad con el fin de que sirvan como mecanismo de reparación a las víctimas. En este sentido, es una contribución de Colombia para la justicia transicional global. Sin embargo, este proceso tardó mucho en informarse y nutrirse de los resultados de procesos anteriores de justicia transicional en Colombia, como por ejemplo la verdad establecida en el proceso de justicia y paz. Con ello conllevó a duplicidad en procesos de esclarecimiento de la verdad y demora en el avance de etapas judiciales, lo que lleva a evidenciar la importancia de que los nuevos arreglos institucionales se nutran de las experiencias y lecciones aprendidas en el pasado. En conclusión, en este breve esbozo de la experiencia colombiana, podemos extrapolar algunas reflexiones. Primero, la pedagogía para la paz es un elemento fundamental para la construcción de paz y para los procesos de la justicia transicional. La gran mayoría de la población debe poder tener una idea clara sobre por qué son necesarios estos arreglos institucionales, legales y sociales, y cómo están encaminados a garantizar los derechos de las víctimas y, en últimas, el bienestar de toda la sociedad. Segundo, todos los actores involucrados deben entender que la justicia transicional es un proceso de largo plazo, con un esfuerzo continuo y con grandes desafíos, sobre todo. Tercero, la justicia transicional requiere una gran capacidad institucional, de cambios en la cultura institucional del país que permita superar los sectarismos, funcionarios judiciales con voluntad de aprender de las experiencias pasadas y lecciones aprendidas de otros procesos, así como de una capacidad de reimaginar para innovar. Y lo más relevante creo que está relacionado con la necesidad de que los procesos de justicia transicional convoquen a una reflexión profunda de todos los ciudadanos, no solamente aquellos que estuvieron involucrados directamente en el conflicto o aquellos que trabajamos en estos temas. Por el contrario, mecanismos como las comisiones de la verdad, tribunales de paz o políticas de reparación deben propiciar profundas reflexiones alrededor de cómo cada ciudadano puede tomar parte en la construcción de paz, pues la indiferencia que por tantos años fue cómplice de la guerra no puede seguir siendo la regla. Muchas gracias y lástima la presentación. Nuevamente, disculpas Natalia por el inconveniente técnico, pero para claridad de todos es importante que vayan a la sala principal los que van a presentar y se aseguren de que allí los hagan co-anfitriones. Natalia, nos quedó muy claro el énfasis que quisiste darle a tu presentación sobre la importancia de la pedagogía. Quiero pasar ahora
a la sesión de preguntas. Si las estamos recogiendo a través del chat, pero tengo, Estela y Heidi, una pregunta para ustedes dos. La primera es sobre la justicia terapéutica. La experiencia de la justicia transicional colombiana nos ha mostrado que es necesario crear una gran cantidad de marcos legales que, digamos, delimiten el alcance de la justicia transicional. Quisiera conocer un poco más eh, del enfoque, digamos, del marco legal que necesita la justicia terapéutica para aplicarse, para que sea obligatoria, para que realmente sea adoptada por los tribunales, los jueces y todo el sistema legal de los países, o si simplemente es un enfoque de trabajo en la que cierto grupo de académicos del derecho y practicantes del derecho están trabajando. Eh, entonces, Estela, si quieres remitirte esta pregunta de manera muy sucinta y paso a preguntarle a Heidi, por favor. Sí, cómo no. Les comento algo que la mayoría de la gente no lo comente tampoco. Hay una organización internacional que se denomina Excelencia de las Cortes a nivel mundial y ha sugerido que todas las cortes del mundo adopten la justicia terapéutica como marco filosófico, como marco para el trabajo cotidiano de los que trabajamos en el ámbito de la administración de justicia. Eso lo comento como un marco en general, o sea, hay una sugerencia a nivel internacional de que se adopte esto. No hace falta que cambie el sistema, ni los códigos procesales, ni los códigos de fondo para que los operadores del derecho puedan intervenir desde este enfoque, pero sí, digamos, haría falta el compromiso de los que tienen el poder decisional en cuanto a los operadores de la administración, o sea, los que trabajan dentro de la administración de justicia, los decisores dentro de la administración de justicia, para que quieran hacer intervenciones a nivel de experiencias, aunque sea piloto, sobre todo para el diseño de cortes especializadas, digamos, ¿no? Ya sea de drogas, de violencia, o ya sea con chicos, con adultos. O sea, sí se necesitaría de una decisión político-judicial, diría yo, como para que empiecen en forma más operativa y concreta a hacer estos tribunales centrados en la solución de problemas que sugiere, digamos, el marco de la justicia terapéutica, pero vuelvo a repetir, no hace falta que se modifique nada para que los operadores comencemos a cambiar nuestra forma de intervenir en lo cotidiano. Es por lo menos mi opinión. Me hubiera encantado que David Wessler diera la plática en vez de yo misma, pero como tenía que ser becaria, por eso vine yo. Si no hubiera sido él, me hubiese encantado, pero ojalá que otra vez pueda venir él a dar la plática, que es el fundador de esta línea. Gracias. Excelente, Estela. Heidi, los marcos de justicia transicional son útiles para dos clases de transiciones, una del conflicto a la paz y otra de las dictaduras a la democracia. Quisiera preguntarte, ¿en qué está el debate en tu país sobre una potencial transición de un régimen autoritario, como le queramos llamar al actual en tu país, a un régimen más democrático? Bueno, es un poquito difícil esa pregunta y aquí yo quiero quizás retomar, sí, porque no es sencillo, hacer la paz no es fácil. Eh, Retomar un poco las palabras de Natalia, tiene que haber mucha voluntad política, ¿cierto? La gente no sabe qué es la justicia transicional y hay que educarlos en eso, que lo puedan escoger como una manera alternativa en transición a la paz. ¿Cómo lo veo ahora? Como dije en algún momento de mi presentación, mm, dis- eh, no hay, visiblemente, yo pudiera decir que en Venezuela no hay un camino, no hay una transición. Eh, Creo que les pasó un poco a ustedes en el caso colombiano cuando empezaron a plantear el tema de la justicia transicional y decían, bueno, estamos transitando como si todos estamos en armas. El tipo de violencia que tenemos nosotros es absolutamente distinta a cualquier tipo de violencia que yo pudiera decir incluso en América Latina. Nosotros estamos en unos niveles en que posiblemente no hay confrontación entre bandas armadas, pero tenemos una violencia estructural que ha hecho que muchos venezolanos estén regados en el mundo, muchas familias afectadas, muchas soledades que se están manejando.
Y esa es la razón por la que yo me he estado vinculando con este tipo de eh, experiencia, ofrecerle a las personas que lo necesiten cómo manejar esas frustraciones, esas tristezas, esos rencores, ¿no? Porque necesitamos aliviar a la sociedad. Estamos muy polarizados. Y esa polarización atiende, obviamente, a ese concepto de vida política. Obvio, hay alguien que siempre que estemos polarizados. Y digamos que nuestra responsabilidad, nuestro llamado es estar por encima de eso. Eso es de manera objetiva, ver qué herramientas tenemos para paz y valernos de ellas. Entonces, ojalá, quizás yo no lo estoy viendo, ojalá sea así, vamos a tener una transición hacia una circunstancia mucho más democrática actual, pero tenemos que construirla y tenemos que invertir en el capital. Es así como lo veo, es así como lo estamos haciendo poco a poco. Mil gracias, Heidi. Tenemos algunas menciones en el chat. Natalia, esta es difícil, lo sé, pero dice doña Perla Buenrostro, que le encantó los aportes y pregunta si hay algunas reflexiones que podamos tener frente a las actuales guerras de Ucrania y en la Franja de Gaza. Pues yo diría que realmente hay uno, o digamos, el referente siempre tiene que ser el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Digamos, independientemente de las posiciones políticas que cada persona pueda tener, de obviamente su bagaje cultural, religioso, étnico, cualquier consideración, es fundamental entender que la guerra tiene límites y que esos límites han sido establecidos y han sido establecidos por muchos años, no es nuevo. Y obviamente también entender que el fundamento de estos límites es la humanidad, es entender que aún en la guerra tenemos que respetar la dignidad y la humanidad de cada uno. Entonces, en ese contexto, digamos, frente, por ejemplo, al tema pues, más reciente, que es el conflicto palestino-israelí, pues básicamente mi comentario es las acciones tienen, digamos, tanto de los medios de comunicación de nuevo, que son los que terminan generando la opinión pública, tanto de nosotros, por ejemplo, como constructores de paz, tiene que ser, pues no justificar ninguna violación al derecho internacional humanitario. O sea, ese es, creo yo, como lo que tiene que establecerse, y también la regla por la cual tiene que responder tanto los gobiernos como las organizaciones en el mundo. O sea, estamos promoviendo o no que se respete la dignidad de los civiles, de la nacionalidad que sea, de la etnia que sea. Y asimismo, pues, el caso de Ucrania, digamos, yo no he seguido muy de cerca este tema recientemente. Sé que todavía siguen los debates, por ejemplo, de la creación de un tribunal especial para los crímenes. Ahí mi único comentario sería, los crímenes hay que juzgarlos para garantizar no impunidad de todos los actores del conflicto. Entonces, de nuevo, es la regla de la reparación y los derechos de las víctimas tienen que estar en el centro, y eso implica, pues, no propiciar la impunidad y asimismo respetar las reglas del derecho internacional humanitario. Brillantes respuestas, un gran cierre de panel. Mil gracias a las tres. Han dejado la vara muy alta.